hace algunos días se ha posicionado una idea, una tesis denominada lawfare, que en castellano quiere decir la guerra jurídica. Esto para significar esta situación que viven muchos de los gobiernos progresistas de América Latina, en los que se ha primero desarrollado toda una campaña mediática para señalar cuáles son aquellos casos de corrupción en los que han estado supuestamente inmersos. Prácticamente podríamos decir que son sentencias, verdaderas sentencias a través de los medios de comunicación. Y luego, cuando realmente se judicializan estas causas, los jueces fallan en consecuencia con las sentencias previas de los medios de comunicación. El caso de Jorge Glass se inserta indiscutiblemente dentro de esta categoría del lawfare. ¿Qué implicaciones tiene para el país la sentencia condenatoria del vicepresidente? ¿Cómo me dices que es la palabra? Lawfare, o guerra jurídica. Guerra jurídica. Fíjate tú que todo nos lleva a la primera pregunta siempre, la división de poderes. Cuando tú hablas de una guerra jurídica, en el fondo lo que estás hablando es de una guerra política. O sea, lo que hubo en Argentina hace tiempos, lo que hubo en Brasil, y sigue habiendo, esa cosa está funcionando ¿cómo se dice? Bajo cuerda, porque lo que intentan es inhabilitar a Lula para que sea candidato a la presidencia, porque además tiene una... Pero lo que trato de decirte es, esas guerras jurídicas, tanto en Argentina como en el Brasil y como en el Ecuador, y también en Venezuela, son guerras políticas, porque precisamente tú pasas de la guerra política y la transformas en guerra jurídica, porque no hay independencia de poderes, porque nuevamente esa independencia de poderes está supeditada a los otros intereses, a los intereses de los grupos de poder, a los intereses económicos, a los intereses financieros, a los intereses transnacionales, a los intereses de la geopolítica regional y mundial, a los intereses de los recursos naturales que tenga o no tu país. Es decir, es una cosa que está súper bien articulada. No es que el político fulanito, el señor Lula, le odia el otro fulanito porque también quiere ser presidente y no lo deja. No. Esas explicaciones reduccionistas le hacen un daño terrible al análisis político y a la comprensión de lo que pasa en un país. Una guerra jurídica lo que esconde es una guerra política, una guerra por el poder. Entonces utilizas los marcos jurídicos de tu país y a veces los del exterior, cuando tienes leyes internacionales que te pueden extraditar, etcétera, para inhabilitar a un político que representa otros intereses también de poder, porque todos representan unos intereses de poder o un proyecto político distinto que ponga en jaque a la hegemonía que en ese momento está y que ese otro grupo de poder quiera convertirse en la nueva hegemonía. Eso sí pasa. Entonces, una guerra jurídica es un invento ya desvergonzado de la crisis del modelo de la independencia de poderes. O sea, no hay mejor muestra de la crisis de ese modelo de la independencia de poderes que una guerra jurídica descarada en nuestros países. Eso pasó también en Honduras, porque los golpes de Estado también son guerras jurídicas. Guerras jurídicas en términos de la Constitución. Se inventan formas para destituirte un presidente constitucional o inconstitucionalmente, pero utilizando la ley máxima, que es la Constitución, la norma básica de organización de un país. Entonces, esa guerra jurídica, cuando tú me dices, ¿qué pasó en el Ecuador? Una guerra política. No estoy diciendo, atenti, no estoy diciendo de por sí que Jorge Glass es inocente. En ese proceso a Jorge Glass se le cometieron todas las irregularidades posibles. No hubo un proceso en el cual de verdad fue una investigación oscura, mediatizada al máximo. Lo culpabilizaron antes de hora. Todavía nadie sabe cuáles son las pruebas. Lo que
no lo hace ni inocente ni culpable, lo hace víctima de una guerra jurídica que en el fondo es una guerra política no solamente contra él, sino contra el producto político o el proyecto político de la Revolución Ciudadana. De acuerdo. Entonces, una corte, una fiscalía presionada, cooptada por un nuevo gobierno que tiene todo, prensa, oposición, que es un gobierno de la oposición, que es un gobierno cooptado y presionado por la oposición. ¿Cómo vas a confiar en que ese juicio es un juicio transparente? Además, con una corte que supuestamente es la corte correísta. O sea, es que eso es lo más contradictorio de este proceso. Entonces, si los tentáculos de la dictadura correísta todavía funcionan, pues el señor Glass debería estar en la calle o estar en la vicepresidencia de la República. Entonces, estamos viviendo realmente un caos, una guerra jurídica, que es una guerra política, para repetirlo de nuevo. Muestra fehaciente que la crisis de la división de poderes es la mayor crisis que ha sufrido la democracia liberal en los últimos años en América Latina. ¿Fue la revolución cultural un tema pendiente? Es decir, ¿se primó mucho o se ponderó más el momento institucional que el momento popular? O dicho en palabras más sencillas, ¿faltó una suerte de articulación de la conciencia colectiva a efectos de que la gente defienda las conquistas de Montecristi? Mira, el tema de la cultura es un tema bastante complejo, porque tú puedes hablar de cultura en general y puedes hablar de cultura política. Augusto, yo preferiría hablar de cultura política, en términos prácticos y muy sencillos, para no confundir a quien va a ver este programa. El gran déficit nuestro, he hablado de algunos, pero este es creo, el más importante, fue que a la deficitaria cultura política que tiene el país, a la poca conciencia, nosotros no somos un país que tenemos una tradición de grandes partidos políticos orgánicos. Por el contrario, la historia de los partidos políticos en el país son dependiendo de ciertos intereses. Aparecen partidos y desaparecen. La tradición del Partido Liberal, el Partido Conservador que surgió en el siglo XIX, se acabó, y en el siglo XX tuvimos una lluvia de partidos políticos que representaron distintos intereses en distintos momentos. Y no digamos después de los años 80. Y no digamos después de los años 2000, donde surgieron partidos municipalistas, partidos independientes, bueno, una serie de cosas que surgieron además después de la caída del muro de Berlín, cuando los partidos de izquierda tuvieron una crisis y los partidos de derecha también. Entonces, este país no tiene una tradición de partidos políticos. Cuando surgen fenómenos políticos como el que encabezó el presidente Correa y se fundó Alianza País, ¿qué era Alianza País? Era un movimiento de una serie de movimientos progresistas de izquierda. Fue un gran paraguas. Yo me quiero referir a eso como en pasado. Todo el mundo conoce en el país que yo no he sido partidaria de que en esta ruptura que hemos tenido con el viraje político que tiene el gobierno actual, que se supone que era de Alianza País o que sigue siendo de Alianza País, nosotros tenemos que distanciarnos con eso. Alianza País ya no fue lo que quiso ser. Pero eso que fue Alianza País intentaba ser un paraguas de eso que en términos generales le podríamos llamar progresivo, pero que tuvo muchos errores. Y esos errores yo se los atribuyo a que no se constituyó en un partido orgánico de izquierda, para un proyecto que era tan ambicioso, para un proyecto que tuvo todas las condiciones prácticas para transformar el país. Y que logró una constitución la más avanzada que hemos tenido en los últimos 50 años. Pero para eso necesitábamos eso, política. Un gran trabajo político. En algún momento y en alguna reunión yo pude decir a mucha gente, entre ellas al presidente Correa, que
la Revolución Ciudadana se dedicó a hacer lo que le correspondía como gobierno, como proyecto político en el gobierno, que era reinstitucionalizar el país a través de la Carta Magna de Montecristi, a recuperar lo público que no lo teníamos. Este era un país que no tenía institucionalidad pública. La gente no sabía qué era lo público. Entonces se dedicó 10 años a eso y estuvo bien. Eso había que hacer desde el gobierno. Pero creo que eso no estuvo acompañado de un gran trabajo político. Y precisamente de acuerdo a lo que tú explicas, podría entenderse cómo es que personas directamente beneficiarias de las políticas públicas, no hablemos solo en el tema de Ecuador, sino en general América Latina, ahora le voten a sus verdugos. ¿Esto es una consecuencia de lo que tú señalas? Por supuesto que sí. Cuando tú tienes en un gobierno distintas fuerzas que expresan un deseo de cambio, pero que no tienen una sola línea, tú tienes de todo. Y es un barco que tiene muchos remos que van para muchos lados. El gran remo que teníamos nosotros, la gran convicción, la gran idea de progreso que teníamos en nuestro proyecto siempre fue Rafael Correa. Y lo sigue siendo. Pero no todos estaban navegando. Tan es así que la mitad de gente de ese gobierno, de ese proyecto, está ahora en un proyecto que no representa eso, que representa otras cosas. Ahora sí se lo puede decir. A los 2 meses de ese gobierno uno no podía decir para dónde iba. Hoy lo sabemos. Hoy sabemos con quién habla, con quién se alía. Después de que miras las 7 preguntas de la consulta, tú sabes a quién representa este gobierno. Hace 7 meses no lo sabíamos. Hoy lo tenemos claro. Le acaban de entregar el dinero electrónico a los bancos privados. Ya sabemos, o sea, ya tenemos cosas que criticar en concreto. Antes no teníamos. Entonces, esto no es ese proyecto que nosotros ayudamos a parir, a criar. Esto no es. Entonces, te repito, todo lo que se hizo en términos de reconstrucción nacional, pongámoslo así, la recuperación de lo nacional, de un proyecto nacional acompañado de una institucionalización de lo público, no fue acompañado de un trabajo político que implicara varias cosas. La primera, para decirlo de manera muy pedagógica, un funcionario público de la Revolución Ciudadana no era un funcionario cualquiera. No era que tenía, ya le daban trabajo y feliz. Ese trabajo era diferente. Nosotros debíamos tener una misión política. Muchos. El funcionariado de este proceso no fue preparado políticamente y se confundió. Y eso es un mea culpa que creo que debemos hacer. Es necesario que hagamos una catarsis de eso. Se confundió el gobierno y el partido. No hubo una separación. Yo sigo pensando que, por ejemplo, un funcionario público, un ministro, no podía tener una función en el partido o en el movimiento. Un gobernador no podía ser director o directora del partido en una provincia. Un director de salud no podía. Tenía que o lo uno o lo otro. Pero sí debían trabajar juntos. O sea, ¿cómo era posible que tuviéramos miles, bueno, no miles, tuviéramos docenas de hospitales, docenas de colegios, docenas de unidades educativas y que allí no hubiese trabajo político? Porque nosotros fuimos los que comenzamos a hablar en este país de políticas públicas. ¿Quién hablaba de políticas públicas hace 10 años en el Ecuador? Era gasto social. Era gasto social, exactamente. Y había que reducir el gasto social. Nosotros hablábamos de inversión social. Inversión social son políticas públicas. No es una cosa muerta. Una escuela no es una cosa muerta. Un dispensario médico no es una cosa muerta. No, no lo son. Son cosas donde van personas, donde van niños, donde van jóvenes. Las becas no son cosas muertas. Que nuestros jóvenes viajen a otro país no son cosas muertas. Eran políticas de un Estado diferente. No el Estado perfecto ni el Estado ideal. Eso no existe. No seamos tampoco utópicos. No creamos el Estado perfecto. Creamos un Estado útil. Muchas políticas públicas útiles para la gente. Pero si tú no tienes paralelo a toda esa maravilla que sí se hizo y que se quiere satanizar hoy día, si tú no tienes al lado de eso un trabajo político,
por abajo, con la gente, puedes hacer maravillas, maravillosas carreteras, puentes, edificios, hospitales con la tecnología de punta, mejorar la vida universitaria. Por ejemplo, en las cuestiones universitarias se hicieron muchas cosas importantes, pero se hicieron unas cosas terribles, como someter a los profesores a una carga de trámites administrativos. Una cosa que se necesita en el país es hacer una reforma a la ley de educación superior. Lo digo como profesora universitaria. Se necesita hacer una reforma. Pero eso no significa que no había que hacer un cambio en la Universidad Ecuatoriana. Eso no significa que no había que hacer una ley de educación superior nueva. No significa eso. Pero nosotros tenemos que entender el proceso y no solamente acusarlo. O sea, la neblina de la corrupción quiere opacarlo todo. No es posible. Hicieron cosas, pero te digo, el mayor déficit fue que la cultura política nacional no fue transformada, no fue picada, no fue sacudida. Entonces, podíamos haber hecho maravillas, más cosas todavía, pero si no teníamos trabajo político, eso puede desaparecer. Y a eso le apuesta la oposición actual. A eso le apuesta este gobierno perverso. Al olvido. A que todo esto pase como así. Linda la carretera. Porque mira lo que dicen, que son tan perversos que dicen, linda la carretera, pero ¿cuántos se habrán robado en esta carretera? Eso están posiciones. Qué lindo el edificio de no sé qué, pero ¿cuántos se habrán robado? Porque además son expertos en hacer frases cortitas y perversas para dañar el pensamiento de la opinión pública. O sea, es una labor muy de propaganda y que la hacen muy bien los medios de comunicación y sus periodistas. Para dañar, para llenar de sospecha y de suspicacia la opinión pública. Entonces la gente comienza a dudar de todo. Sí, hicieron obras, pero más fue lo que se robaron. Y créeme que no fue así. No es que te digo que no hubo corrupción. Pero eso también fue parte de ese poco control político, esa poca educación, esa poca formación, ese poco trabajo político, que no dimensionamos lo útil que iba a ser en el futuro. Hoy creo que estamos dándonos cuenta que eso era importantísimo. Hoy, cuando esta gente se ha apoderado del país, se ha apoderado del imaginario, se ha apoderado de los medios de comunicación, se ha apoderado de la mentira, se ha apoderado de la trampa, se ha apoderado de la justicia, se ha apoderado de la guerra jurídica. Se ha apoderado de eso. O se ha apoderado esa otra cosa que también está de moda, la posverdad. Se han apoderado de todo eso. Entonces, sí, uno puede decir, estamos jodidos en términos absolutamente, pero no, querido, no estamos jodidos. Hay cosas peores que han pasado en la historia de la humanidad. Esto es simplemente un reto para una lucha política que empieza este año, que faltan 2 o 3 días para que empiece. O sea, el 2018 es un año maravilloso para luchar y para pelear políticamente. Siempre y cuando asumamos nuestros errores. Siempre y cuando estemos en la capacidad absolutamente cierta de que podemos recomenzar cosas y que no las vamos a conseguir mañana ni pasado. Pero el primer deber que tenemos aquellos que le apostamos todo con convicción política, con certeza ideológica a ese proyecto, con todos sus errores, es que lo primero que tenemos que hacer es que decirle a la gente, primero, que esa consulta esconde un montón de cosas. Primero, que la pregunta de la corrupción, si gana el sí, la corrupción no va a desaparecer. En ninguna parte del mundo la corrupción desaparece por un decreto. En ninguna parte del mundo. La gente debe saber que eso no es así. Segundo, que la ley de la plusvalía no es que va a hacer que al siguiente día la gente comience a comprar casas más baratas. Que la pregunta de los niños de la violación, eso lo puede hacer la asamblea actual, no constituyente, la asamblea. Y la otra pregunta, la más tramposa de todas las preguntas, la famosa pregunta de la reelección, que no debe llamarse reelección, es postulación, porque la gente sabrá si lo reelige o no. ¿Cuál?
que lo castiguen con ¿Cuánto votos. se ha visto? Que lo castigue con votos o sin votos, pero que la gente tenga la posibilidad de optar. Aunque es la pregunta que menos aceptación está teniendo, pero lo esconden para que la gente no reaccione frente a esa pregunta. ¿Por qué la obsesión contra el presidente Correa? O sea, debería llevarnos a la sospecha. ¿Cuál es la obsesión contra un personaje, contra este hombre que representa un fenómeno político y social nunca visto hace mucho tiempo? ¿Qué tiene toda la izquierda y toda la derecha en este país para que se una en una consulta tan errática, tan falsa, tan tramposa? Arme todo esto en un momento de supuesta crisis económica, cero austeridad y además con esa cosa tan horrible de que todos los que se inscriben es para el no. Es sospechosísimo. Para el sí, perdón, para el sí. Todos los que se inscriben es para hacer campaña por el sí. Mira, es como cuando en las historias de amor, cuando todo está bien bonito, es porque algo está mal. Cuando todo es amor, cuando todo está perfecto, cuando te aman profundamente, cuando todos los pajaritos te cantan al oído y todas las mariposas están en tu estómago, es porque algo está mal. Algo está mal. Entonces, cuando todos están por el sí, cuando los que se odian en política están juntos por un motivo o un objetivo, algo está mal. Tú has dicho algo muy importante que merece un análisis. Has sostenido que hay muchas personas que desde la oposición, desde la derecha opositora, están en contra de las políticas públicas de Rafael Correa. Pero también en esa oposición hay una gran cantidad de personas que son declaradamente de izquierda, entre comillas, que también son críticos con el gobierno de Rafael Correa. Esto nos lleva a la pregunta de cómo definir la izquierda o cómo redefinir la izquierda. Muchos jóvenes cuando piensan en la izquierda siempre miran al pasado, ¿no? Nunca miran al futuro cuando se piensa en la izquierda, o al menos esa es la impresión que yo tengo. Pertenecen al ideario de la izquierda personajes como Willy Brandt, es de izquierda Fidel Castro, es de izquierda Putin, es de izquierda Rodrigo Borja. Son personas que en su visión de lo que debe ser la configuración de la realidad tienen una serie de divergencias. ¿Cómo entonces redefinir este lugar, este espacio de antaño llamado la izquierda? ¿O qué quiere decir ser de izquierda? Ay, querida, esa pregunta está dificilísima. Eso me tenías que poner aquí un whisky para contestarte esa pregunta. La próxima esa pregunta es sobria, no se puede contestar. Es muy difícil esa pregunta. Mira. Digo esto porque ahora los contrarrevolucionarios se llaman de izquierda también. Entonces, ¿qué rayos es la izquierda en pleno siglo XXI? Yo creo que en los tiempos modernos, siglo XXI, 2018 casi, definir algo como la izquierda es peligroso. Y definirla para el futuro, más peligroso todavía. Yo creo que esas restricciones que nos dejó el siglo XIX, el XX, esos emparedamientos de concepciones y de conceptos, de definiciones, no nos ayudan en este momento. Y no nos ayudan porque la realidad ha superado muchas cosas. Entonces, a veces izquierda quiere ser sinónimo de marxismo, quiere ser sinónimo de revolución, quiere ser sinónimo de ciertos dogmas. Yo creo que eso nos hace daño. Yo creo que izquierda debe ser en este momento sinónimo de hacer política social, de estar con la gente que necesita, estar con los pobres, pero no de manera idílica y panfletaria y retórica. Si hay algo que yo detesto es que seamos panfletarios. Es mi opinión personal. Cuando yo te digo, el gobierno hizo políticas públicas, creó Estado, qué sé yo, estoy hablando de una izquierda extrema. Te estoy hablando, incluso yo te podría decir, en términos absolutamente liberales de izquierda. Está de moda en Europa hablar del social-liberalismo, por ejemplo. Y eso es hartísimo en la Europa de crisis que estamos en este momento. Mucha gente dice, el progresismo latinoamericano es una socialdemocracia atrasada.
Les llegó bien tarde la socialdemocracia a los latinoamericanos. El estado de bienestar que los europeos tuvieron en los años 70, 80. Puede ser. No nos calquemos esos conceptos. Creemos algo nuestro. Si nosotros estamos haciendo las cosas que no pudimos hacer antes. O sea, ¿es una izquierda o es un proyecto social? Digámoslo así. Debemos pensar en lo social. Pero con los pies sobre la tierra. Cuando te digo políticas públicas, cuando te digo inversión social, te estoy hablando de la gente que necesita un hospital, que necesita educación, que necesita estudiar, que necesita cosas prácticas, que necesita eso. O sea, no le vendamos el cielo, vendámosles un pedazo de tierra, de seguridad, de que su vida, su corta vida sobre este mundo sea lo más cercano a la tranquilidad, a la estabilidad, a su realización personal. No le vendamos el paraíso. O sea, los chicos quieren estudiar, los chicos quieren jugar, los chicos quieren cosas, o sea, no quieren Disneylandia, no, quieren una vida sencilla, pero quieren una vida digna. Creémosle dignidad. La izquierda debe ser digna, políticamente digna, socialmente digna. Si nos ponemos con unos conceptos muy altos, en términos políticos, de la política real, de la que sale a la calle a conseguir votos y a ofrecerle cosas a la gente. No te estoy hablando en términos académicos, estoy hablando en términos absolutamente políticos. Ofrezcámosles algo que los reivindique socialmente. Cuando tú dices, ¿qué es eso que tiene Rafael Correa? Yo te digo eso. Uno puede decir en términos rigurosísimos, Rafael Correa no tiene una historia. La historia de Rafael Correa empieza hace 10 años, política, la historia política. Y uno puede decir, Rafael no tiene militancia política, no tiene una historia de lucha social. Ah, sí, no tiene. ¿Pero qué hizo en 10 años? Hizo más de lo que todos los que tuvieron lucha social y los que tuvieron militancia. Rescatemos eso. Tuvo 10 años de entrenamiento político y social, de crear un nuevo Estado en este país. Y mucha gente de la que lo acompañó no estuvo a la altura de ese personaje, de ese liderazgo. Eso hay que rescatar. ¿Qué tiene Rafael Correa? Otra vez te pregunto y me respondo. Tiene esa cosa tan gelatinosa y que desprecian los intelectuales y los académicos, que es el populismo, en donde puede calzar cualquier cosa, pero calza lo más importante, lo social. Rafael tiene una convicción social profunda, mal entendida, mal explicada a veces por él mismo, pero la tiene, y no la tiene de palabra, de retórica, de panfleto, la tuvo, la vimos en acción. Tiene un legado, tiene una práctica. Ya no importa si no tuvo militancia política, se lo podemos criticar. Pero tiene 10 años que le demostró al país que tiene un compromiso enorme con la gente. Que se equivocó, que pudo haber sido ingenuo en algunas cosas, que prefirió cierta forma de lealtad personal a una relación política con sus colaboradores y que eso pudo haber sido una falla, quizá. Pero que tuvo convicciones, que es un humanista a tiempo cabal. Eso no se lo puede negar nadie, ni la historia, ni sus opositores, ni nadie. No se lo puede negar. Eso sería una ceguera histórica decir eso. Y negarle futuro a él, negarle futuro como se lo quieren negar, porque lo que están haciendo con la consulta popular es negarle su futuro político a él y al país. Quieren matarlo simbólica y físicamente. Eso me parece un egoísmo político que no tiene precedentes en la historia del país. Porque una cosa es que te exilien por delincuente a un tipo como Abdalá, y otra cosa es que te obliguen a la inhabilitación política a un tipo como Correa, pues. Hay un abismo. O como, por ejemplo, y esto lo digo con absoluta responsabilidad personal, ¿cómo es posible que en este país, en el Ecuador de noviembre del 2017, se permita que un delincuente vaya al aeropuerto de Guayaquil, un delincuente,
a tratar de hacerle un escándalo, a maltratar a un expresidente como Correa, donde no hay parangón entre uno y el otro, y que un gobierno y una seguridad de este país no haya logrado controlar eso, que por el contrario haya azuzado ese encuentro matonil. O sea, en ese país estamos viviendo en este momento. Pero claro, la prensa nunca dijo nada, o sea, la prensa no criticó ese hecho. La prensa le dio espacio mediático, le hubiera encantado el encuentro. Y como el presidente Correa y las personas que lo fueron a recibir impidieron semejante show, la vulgarización de la política, entonces, salió por la puerta trasera. Por favor, tú no puedes darle espectáculo a ese delincuente que ha regresado a la política gracias a este gobierno. Seamos un poquito serios y sobrios para entender la política ahora. Entonces, ese hombre populista, ese hombre que tiene una visión social y que le demostró al país que la tiene, que no es que está ofreciendo cosas, ya lo hizo, sin tener una historia de militancia y de lucha social. Tiene una historia. No es a la que quisiéramos que muchos izquierdosos quisieran que la tenga, no izquierdistas, izquierdosos. Ese hombre es al que quieren desaparecer. Eso es importante que la gente lo sepa.